¿Alguna vez has sentido que Dios te prometió algo, pero parece que no se va a cumplir? ¿Alguna vez oraste con fe? ¿Creíste con todo tu corazón, pero los días pasan y nada cambia? Tal vez hoy estás viendo tu vida y no se parece en nada a lo que Dios te dijo, y te preguntas, ¿Dios se olvidó de mí? ¿Me equivoqué al creer? ¿Y si lo soñé todo? Déjame decirte algo que no es un cliché, no es motivación vacía, es una verdad espiritual que tienes que volver a abrazar hoy. Dios te lo prometió y lo cumplirá, aunque ahora no lo entiendas. Y no tienes que entenderlo todo para creer, porque hay momentos en que la fe no se apoya en la lógica, sino en la fidelidad de un Dios que no falla. Mira, no estás aquí por accidente. Tal vez tu alma necesitaba esta palabra. Tal vez tu espíritu estaba gritando por una señal. Y aquí estás. Y sabes que eso ya es una confirmación. Dios quiere recordarte hoy que lo que Él habló sobre ti sigue en pie. No importa cuántos retrasos sientas, cuántas puertas se hayan cerrado o cuánto ruido haya en tu mente. Él no olvida promesas. Él no se retracta de su palabra. Conozco a alguien que esperó años por una respuesta. Años. Todo parecía ir en dirección opuesta a lo que Dios le dijo. Pero un día, sin aviso, todo empezó a alinearse, como si el cielo hubiera estado trabajando en silencio todo ese tiempo. Y así trabaja Dios. A veces, el cielo se mueve cuando la tierra está en silencio. Si algo de esto ya está tocando tu alma, quédate. No te vayas todavía, porque en este video vas a descubrir por qué la promesa sigue viva, qué hacer mientras esperas y cómo confiar cuando ya no ves nada. Te invito a escribir en los comentarios esta frase que será tu declaración en fe. Dios me lo prometió y lo cumplirá. Compártelo con alguien que esté a punto de rendirse. Hoy puede ser el día en que su fe se encienda otra vez. Gracias a ti. Ahora sí, abre tu corazón, porque lo que viene puede darte la fuerza que necesitabas para seguir creyendo. Tal vez has llegado a ese punto donde no sabes si seguir creyendo. Te sientes cansado, vacío, como si estuvieras esperando una promesa que no va a llegar nunca. Y lo peor es que nadie lo nota. Por fuera, sigues sonriendo, trabajando, sirviendo, hasta adorando. Pero por dentro, estás herido por la espera. La espera puede desgastar más que la lucha, porque la lucha te activa, pero la espera te silencia. Haz preguntas que conecten con su dolor. ¿Te ha pasado que oras y el cielo parece callado? Lees la Biblia, pero ninguna palabra te salta al corazón. Vas a la iglesia, pero todo te suena igual. Te preguntas si perdiste algo, si Dios se alejó, si tú fallaste. Y ahí aparece esa voz. Si Dios realmente te hubiera prometido algo, ya lo habrías visto. Capaz te equivocaste. Quizás no era para ti. Pero déjame decirte algo claro y con amor. El enemigo ataca tu mente justo cuando tu promesa está más cerca de cumplirse. El problema no es que no amemos a Dios. Es que nos desesperamos cuando el proceso no tiene sentido. Queremos promesas con entregas instantáneas, pero Dios trabaja con procesos eternos. Y a veces, el cumplimiento no se retrasa, sino que está siendo preparado. Hay días en los que todo parece en pausa, como si el cielo estuviera esperando, como si tus oraciones fueran cartas sin respuesta. Y ahí, justo ahí, Dios está observando tu corazón. Piensa en una semilla. Cuando está bajo tierra parece muerta. No se ve, no se siente, pero debajo, en lo invisible, la raíz está creciendo. Lo que no ves, Dios sí lo está trabajando.
Dios no miente. Dios no falla. Dios cumple. Y si aún no lo ves, no significa que no vendrá. Significa que aún no es el momento. Pero el plan sigue vivo. ¿Recuerdas otras veces donde pensaste que todo estaba perdido? Y después, mirando hacia atrás, dijiste: ahora entiendo por qué Dios lo hizo así. Pues esto también tendrá sentido algún día. La fe no es entender. La fe es caminar con Dios, aunque no entiendas. Es decir, Dios, no sé qué estás haciendo, pero sé que eres fiel, y esa clase de fe mueve el cielo. Ahora que entendemos el conflicto, vamos a ver un ejemplo de alguien que también recibió una promesa, y todo en su vida pareció ir en dirección opuesta. Pero Dios estaba cumpliendo su palabra de una forma que él no entendía. La historia de José es una de las pruebas más claras de que cuando Dios promete, el proceso no será fácil, pero sí será fiel. José era solo un adolescente cuando Dios le habló en sueños. Sueños donde lo veía gobernando, siendo honrado, elevado por encima de sus hermanos. ¿Y qué pasó después? Lo llevaron a un palacio, lo coronaron rey de inmediato, lo traicionaron. Sus propios hermanos, su sangre, lo odiaron, lo arrojaron a un pozo, luego lo vendieron como esclavo. Y mientras era arrastrado lejos de casa, encadenado, quizás pensó: ¿y los sueños, Dios? ¿No venían de ti? ¿Te ha pasado? Que recibes una palabra, una visión, una confirmación, y luego todo lo que ocurre en tu vida parece contradecirlo. Es como si la promesa de Dios hubiera activado el caos. José fue comprado como esclavo en Egipto, pero aún ahí Dios estaba con él. Fue promovido en la casa de Potifar, hasta que fue acusado falsamente por algo que no hizo. José fue vendido por sus propios hermanos, humillado, traicionado, arrastrado como un esclavo a una tierra extraña, sin su padre, sin su hogar, sin su idioma, sin nadie. Fue comprado como esclavo en Egipto, una promesa en el corazón y grilletes en los pies. Pero aún ahí, Dios estaba con él, y no solo lo acompañaba, lo prosperaba. José fue promovido en la casa de Potifar. Lo pusieron a cargo de todo. Todo lo que tocaba prosperaba. Todo lo que hacía tenía favor. Parecía que la historia estaba comenzando a mejorar, que al fin la promesa iba tomando forma. Pero justo ahí, cuando todo parecía ir bien, vino la injusticia. Fue acusado falsamente por algo que no hizo. Fue juzgado sin defensa, condenado sin pruebas. El resultado: cárcel, soledad, olvido. Ahora piensa esto por un momento. Dios le prometió gobierno y terminó en una prisión. No tiene sentido, no encaja, no es lógico. ¿Cómo puede alguien pasar de ser el hombre del sueño divino a ser un preso invisible, sin voz ni salida? Años de oscuridad. Años donde nadie preguntaba por él. Años donde parecía que Dios también lo había olvidado. Pero escucha esto. En esa cárcel, Dios no estaba en silencio. Dios estaba trabajando en secreto. Porque mientras José pensaba que estaba encerrado, el cielo estaba moldeando su carácter, limpiando su orgullo, forjando su sabiduría, preparándolo no solo para interpretar sueños, sino para gobernar una nación. Porque no basta con tener un sueño, no basta con tener una promesa. Dios necesita preparar tu carácter para que no destruyas con tu inmadurez lo que Él quiere confiarte con responsabilidad. Dios no da tronos a quien no ha sido procesado. Y ese proceso toma tiempo. Y duele. Y muchas veces se parece más a una pérdida que a un progreso. Tal vez tú también estás en tu cisterna o tu prisión. Un lugar oscuro, injusto, silencioso. Un espacio donde te preguntas cada día: ¿dónde está Dios?
¿por qué me pasa esto si Él me prometió algo grande? Pero hoy te lo digo con toda mi fe, con la certeza de alguien que ha pasado por desiertos también. Dios no te abandonó, te está formando. No estás siendo olvidado, estás siendo procesado. Y en el reino de Dios, los procesos valen más que las posiciones. La prisión no fue el final de José, fue el último escalón antes del cumplimiento. Porque cuando Dios vio que José estaba listo, lo llamó de la oscuridad al palacio en un solo día. Y lo mismo puede pasar contigo. Hoy te sientes escondido, pero estás siendo preparado. Hoy te sientes invisible, pero estás siendo afinado. Hoy te sientes encerrado, pero el cielo ya marcó tu día de salida. Porque Dios no olvida lo que promete. Solo se toma el tiempo necesario para que tú puedas sostenerlo sin perderte. Y un día, sin aviso, sin señales, sin anuncios en el cielo, sin advertencia previa, José fue llamado ante Faraón. Un día estaba solo, invisible, olvidado en una celda. Y al siguiente, estaba frente al hombre más poderoso de Egipto. No como esclavo, no como víctima, sino como la solución. Y en cuestión de horas, José pasó de prisionero a primer ministro, de la oscuridad a la autoridad, de la cárcel al cumplimiento. Cumplimiento total, promesa viva, propósito restaurado. ¿Lo ves? Todo ese sufrimiento, toda esa espera, toda esa oscuridad, ese silencio, esa injusticia, no fue pérdida, fue preparación. Fue Dios moldeando el alma de un líder, afilando la fe de un soñador, fortaleciendo el corazón de un futuro gobernador. Y eso mismo está pasando contigo. Puede que no lo parezca, puede que no lo sientas, puede que tus emociones digan lo contrario, pero la promesa sigue viva. Dios te lo prometió y lo cumplirá. Aunque ahora no lo entiendas, aunque el panorama sea incierto, aunque tu corazón esté agotado. Ahora que entiendes el proceso de José, ahora que viste que el cumplimiento no llegó fácil, quiero hablarte directamente a ti. Sí, a ti que estás esperando algo que Dios te prometió. A ti que un día recibiste una palabra y te emocionaste y soñaste y creíste. Pero ahora te preguntas si seguir creyendo vale la pena. Y quiero que escuches esto con el corazón abierto. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando Dios no actúa rápido es empezar a tomar el control por nuestra cuenta. Empezamos a forzar lo que debería fluir, a empujar lo que debería ser guiado por el Espíritu, a buscar puertas que Dios no abrió, a tocar puertas que Dios cerró a propósito. Decimos, tal vez tengo que moverme por mi cuenta. Capaz esto no era tan espiritual. Quizás Dios se olvidó, así que lo arreglo yo. Y en ese momento, sin darnos cuenta, reemplazamos la fe con ansiedad. Llamamos a personas equivocadas. Entramos en relaciones fuera del tiempo. Hacemos negocios que Dios no bendijo. Forzamos movimientos que Dios no aprobó. Y poco a poco, sacamos a Dios del centro de la promesa. Porque lo que se forza por ansiedad no permanece por propósito. Pero lo que se espera con fe llega con paz. Entonces, ¿qué puedes hacer mientras esperas? Porque no se trata de cruzarte de brazos, no se trata de no hacer nada. Se trata de esperar con propósito, con fe activa, con corazón firme, con mirada eterna. Y por eso quiero ayudarte. Quiero que salgas de este mensaje con herramientas espirituales reales, con dirección, no solo inspiración. Aquí te comparto 4 cosas esenciales que debes hacer mientras esperas que se cumpla una promesa de Dios. Son simples, pero poderosas. Y si las aplicas, te sostendrán, te protegerán y mantendrán viva la llama de tu fe. 1. Vigila tu corazón.
La espera no solo pone a prueba tu paciencia, pone a prueba tu interior, porque mientras esperas, el enemigo no pierde tiempo. Él sabe que no puede robarte la promesa, así que intenta envenenar tu corazón mientras llega. Comienza sembrando duda. ¿Será que Dios realmente lo dijo? Luego introduce la comparación. Mira cómo otros avanzan, y tú sigues esperando. Y si logra colarse un poco más, deja caer el enojo. ¿Por qué a mí me cuesta tanto? Por eso tienes que vigilar tu corazón como un guardián. No dejes que la herida se haga raíz. No permitas que el dolor se convierta en incredulidad. Pídele a Dios cada día que te limpie por dentro, que te proteja de ti mismo, que no permita que la promesa se arruine por tu actitud en el proceso. Oración breve diaria. Señor, limpia mi corazón mientras te espero. Guárdame del orgullo, del enojo y de la desesperanza. Enséñame a confiar en silencio. 2. Mantente conectado a la palabra. José no tenía Biblia, no tenía versículos para subrayar, no tenía promesas escritas en un cuaderno, solo tenía un sueño y la presencia de Dios con él. Pero tú sí tienes la palabra, la tienes completa, viva, disponible, poderosa. Y mientras esperas, la palabra es tu alimento, tu escudo y tu mapa. Léela aunque no entiendas todo. Subráyala aunque te duela. Escríbela aunque parezca lejana. Declárala en voz alta aunque no veas nada. Hay versículos que no solo hay que leerlos, hay que gritarlos en medio de la tormenta. Versículos que se convierten en espadas espirituales cuando la duda quiere entrar por los pensamientos. Lo que Dios dice en su palabra, Él lo cumple en mi vida. No estás repitiendo frases vacías. Estás recordándole a tu alma quién es tu Dios. 3. Adora, incluso sin respuestas. ¿Sabes qué rompe la atmósfera de duda, miedo y ansiedad? La adoración sincera. No una canción bonita, no una letra memorizada, sino un corazón honesto que se rinde, incluso en el silencio. Porque cuando adoras sin tener respuestas, estás diciéndole a Dios: no te adoro por lo que haces, te adoro por quien eres. Y eso toca el cielo. No necesitas música perfecta. No necesitas instrumentos, solo necesitas cerrar los ojos en tu habitación, levantar tus manos y decir con lágrimas si hace falta: aunque no entienda, confío en ti. A veces, una adoración sin palabras vale más que 1000 peticiones, porque Dios no solo escucha tu voz, escucha tu entrega. 4. Obedece en lo pequeño. Hay personas que están esperando grandes instrucciones de Dios, pero ignoran las pequeñas obediencias del día a día. Quieren el trono, pero no quieren pasar por el campo. Quieren la plataforma, pero no quieren el proceso. Quieren el milagro, pero no siguen el mandato básico. Haz lo que te dije primero. Escucha esto con atención. Dios no te mostrará el próximo paso hasta que camines en obediencia con el actual. ¿Quieres ver avance? ¿Quieres ver cumplimiento? Entonces honra lo que Dios ya te dijo. Haz lo que ya sabes que tienes que hacer. Sirve con excelencia aunque nadie te vea. Ora aunque no sientas nada. Ama aunque no te respondan. Sé fiel, incluso cuando parece que no vale la pena. José no llegó al trono quejándose. No llegó con una actitud de víctima. No llegó reclamando todo lo que le hicieron. Llegó sirviendo bien, incluso como esclavo, porque él entendió algo que pocos entienden. Cada etapa es parte del propósito. Cada lugar tiene un sentido. Cada pequeña obediencia abre camino al cumplimiento. No subestimes lo pequeño, porque lo pequeño hecho con fidelidad se convierte en plataforma para lo eterno. Muchos abandonan la promesa no porque no la deseen, sino porque no saben cómo esperar. No saben qué hacer con él mientras tanto.
se cansan, se frustran, se desordenan por dentro, pierden la fe, no porque no crean en Dios, sino porque dejaron de confiar en su tiempo. Pero tú sí puedes. Tú no estás esperando en la oscuridad. Tú no estás esperando en el vacío. Tú no estás esperando a ciegas. Estás esperando en aquel que no miente, en aquel que no olvida, en aquel que nunca falla. Ahora cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Silencia todo por dentro. Imagina que ese día llegó. Imagina que ves cumplido eso que Dios te prometió. Esa llamada, esa restauración, ese lugar, ese abrazo, ese sueño. ¿Puedes verlo? ¿Puedes sentir la paz en tu pecho? ¿La gratitud en tu alma? ¿La sonrisa que no se explica, pero nace desde lo más profundo? Eso que imaginaste no es fantasía, es parte del plan, solo que aún no ha llegado, pero va en camino, y Dios no llega tarde. Ahora dilo conmigo, en voz alta si puedes, con tu corazón en alto, incluso si tus fuerzas están bajas. Dios no miente, Dios no olvida, Dios no falla. Otra vez, Dios no miente, Dios no olvida, Dios no falla. Esa es tu verdad, tu ancla, tu escudo. Guárdala, repítela, escríbela y recuérdala cada vez que la espera se vuelva pesada. Y si aún hay dudas en tu mente, si todavía hay una voz dentro de ti que dice, ¿y si esta promesa no era para mí? ¿Y si me equivoqué al creer? Quiero mostrarte otro ejemplo poderoso. Un ejemplo que Dios dejó en su palabra para que tú también entiendas que la espera no niega el propósito. Alguien que también recibió una promesa clara y que vio su cumplimiento muchos años después. Y no solo eso, también quiero contarte un testimonio real. Uno que no viene de un libro ni de una historia antigua, sino de la vida real de hoy. Y sé que cuando lo escuches, algo dentro de ti va a ser confirmado. Vas a sentir que Dios te está hablando directamente. Ya vimos la historia de José. Vimos cómo Dios lo soñó como gobernador y lo formó a través del dolor. Pero ahora quiero hablarte de alguien más, de alguien que fue llamado, ungido y señalado por Dios públicamente. Y aún así no recibió el trono inmediatamente. Un joven, un pastor de ovejas, el menor de su casa, el que nadie consideraba, el olvidado por su padre, el ignorado por sus hermanos. Su nombre era David. Sí, el mismo David que años después sería recordado como el hombre conforme al corazón de Dios. Pero antes de ser rey, antes de escribir salmos, antes de matar gigantes, fue simplemente un joven con una promesa en el corazón y mucho tiempo por delante para esperar. Y lo que más me impacta de su historia no es solo el final glorioso, sino todo lo que tuvo que atravesar antes de llegar allí. Porque a veces la distancia entre la promesa y el cumplimiento parece más larga de lo que uno puede resistir. Pero David resistió, esperó y permaneció fiel. Y eso es lo que quiero mostrarte ahora. ¿Cómo se sostiene una promesa cuando el proceso duele? ¿Cómo se camina hacia un trono que parece alejarse? ¿Cómo se sobrevive espiritualmente en el campo cuando Dios ya dijo que serías rey? David fue ungido por Samuel cuando aún era solo un muchacho. No era el más fuerte, no era el más alto, no era el que su padre habría escogido. De hecho, ni siquiera fue invitado al encuentro con el profeta. Todos sus hermanos estaban ahí, alineados, esperando ser escogidos. Y él estaba en el campo, lejos, invisible. Pero Dios no elige como el hombre elige. Donde otros ven un pastor, Dios ve un rey. Donde otros ven rutina, Dios ve destino. El profeta lo visitó en su casa, y uno por uno los hermanos de David fueron descartados. Samuel miraba, pero Dios le decía, no es ese, tampoco ese. Hasta que preguntó, ¿no queda ninguno más? Y ahí, como una nota al pie,
Como si fuera irrelevante, el padre respondió: «Sí, el menor está cuidando ovejas». Lo mandaron a llamar. Y cuando David entró, el Espíritu de Dios habló: «Este es, úngelo». Imagínate ese momento, ser llamado por Dios, escuchar de labios de un profeta que serás rey, sentir el aceite corriendo por tu cabeza, siendo ungido delante de tu padre, tu madre, tus hermanos que no creían en ti. Todo parecía el inicio de una historia gloriosa. ¿Y luego qué? ¿Palacio? ¿Corona? ¿Celebración? No, David volvió al campo. Volvió al mismo lugar, a las mismas ovejas, a la misma rutina. Dios le prometió el trono y lo envió de regreso al anonimato. Qué fuerte, ¿no? Y es que así es Dios. Antes de darte visibilidad, te forma en la oscuridad. Antes de ponerte en el trono, te enseña en el campo. Antes de usarte públicamente, trabaja contigo en secreto. Tal vez tú también recibiste una promesa, una palabra profética, un sueño, una visión, algo en tu espíritu que gritó: «Esto viene de Dios». Pero en vez de subir, bajaste. En vez de avanzar, todo se detuvo. En vez de que te reconocieran, fuiste olvidado. Así le pasó a David. Dios le dijo: «Reinarás». Y al poco tiempo estaba sirviendo a un rey celoso que quería matarlo. Pasaron años, años de exilio, años de silencio, años de vivir escondido, en cuevas, en desiertos, con hambre, con miedo. ¿Te imaginas eso? Ser llamado por Dios y terminar durmiendo en el suelo de una cueva, temblando, preguntándote si vas a sobrevivir la noche. Pero escúchame, en ese proceso Dios no se había equivocado. Dios no lo había abandonado. Dios estaba formando algo más grande. Estaba formando el corazón de un rey. David no solo fue llamado a reinar, fue procesado para sostener el reinado. Aprendió a luchar, sí, pero también a orar. Aprendió a liderar, pero también a perdonar. Aprendió a esperar sin perder la fe, porque lo que Dios promete no se entrega por impulso. Se confía a quienes han sido preparados para sostenerlo. La promesa no se cancela por la espera. La promesa se fortalece en la espera. Quizás tú también estás en ese campo donde nadie te ve, o en esa cueva donde todo parece oscuro, donde la única voz que escuchas es tu pensamiento diciendo: ¿y si nada de esto era real? Pero hoy Dios te recuerda, la unción sigue sobre ti, la promesa sigue viva, y lo que te dije, sigue en pie. No mires el campo como castigo, no veas la cueva como derrota, míralos como el taller de Dios, porque ahí, en ese lugar oculto, Dios está construyendo tu futuro. Y lo mejor de todo es que cuando llegue el día en que se cumpla, sabrás que fue Dios, y solo Dios, quien lo hizo posible. Porque lo que se forma con lágrimas se sostiene con propósito. Y lo que Dios promete, Él lo cumple, siempre. Quiero contarte una historia real. Una mujer llamada Carolina, nombre ficticio para protección, desde muy joven sintió que Dios la había llamado a servir, a predicar, a viajar llevando su palabra. Recibió profecías, visiones, sueños, pero los años pasaban y nada. Trabajaba en cosas que no le gustaban. Sus padres no la apoyaban. Tuvo que enfrentar rechazo, ansiedad y varias temporadas de depresión silenciosa. Una noche, Carolina oró llorando: «Dios, si de verdad me llamaste, ¿por qué nada avanza? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué me siento sola?». Y en medio de su llanto, sintió que Dios no respondió con palabras, sino con una paz profunda, como si le dijera: «Confía, aún no termino». Pasaron 2 años. Una puerta se abrió de forma inesperada, una invitación pequeña que terminó abriendo muchas más. Hoy Carolina está sirviendo a tiempo completo, predicando en diferentes países y llevando esa palabra que creyó en silencio durante años.
¿Lo ves? La espera duele, pero no es pérdida, no es castigo y definitivamente no es abandono. Es parte del camino. Una parte que no se ve tan gloriosa, pero que es esencial, porque sin la espera no hay profundidad. Sin la espera no hay raíces. Sin la espera no estás listo. Lo que Dios te prometió se cumplirá. En su tiempo, en su forma, pero sin fallar. Nunca. Tal vez no entiendes lo que está pasando. Tal vez todo en tu vida parece ir en dirección contraria a lo que Dios te dijo. Tal vez incluso estás pensando, ¿y si me equivoqué? Pero escúchame bien, Dios no tarda, Dios forma, y cuando todo esté listo, te entregará lo que es tuyo. No antes, no después, exactamente cuando debe ser. A veces crees que estás en pausa, pero lo que en realidad está ocurriendo es que el cielo te está preparando para sostener lo que pediste. Porque no todo está listo solo porque tú estás ansioso. Dios no solo está trabajando en la promesa, también está trabajando en ti. Pausa breve, tono más íntimo. Y aquí quiero invitarte a hacer algo muy importante. Suelta el control. Suelta la necesidad de entenderlo todo. Suelta la presión de acelerar el proceso. Porque no se trata solo de soportar, se trata de permanecer. Permanecer con fe. Permanecer con esperanza. Permanecer con fuego. Ese fuego que no viene de una emoción, sino de una convicción profunda. Dios me lo prometió. Y aunque no lo vea ahora, Él lo hará. Ya escuchaste la historia de José, cómo lo vendieron, lo traicionaron, lo olvidaron. Y aún así, Dios lo levantó exactamente como lo había dicho. Ya conociste el proceso de David, ungido en lo oculto, perseguido por años, durmiendo en cuevas. Y aún así, Dios lo coronó cuando su corazón estuvo listo. Ya viste que Dios obra en lo invisible, en lo que no se ve, en lo que duele, en lo que confunde. Y a pesar de todo eso, Dios cumple. Dios honra su palabra. Dios no se olvida de lo que te dijo. Y ahora quiero hablarte a ti. Sí, a ti que estás viendo esto, quizás con lágrimas en los ojos, con una promesa que pesa, con un sueño que parece dormido, con un corazón que cree, pero también se cansa. Quiero hablarle a esa parte tuya que ha estado esperando en silencio. Esa parte que ha estado diciendo, Señor, sigo creyendo, pero me duele esperar. Quiero ayudarte a sostenerte espiritualmente, porque Dios sí va a cumplir, pero mientras tanto, tú necesitas mantener viva la llama. Y ahora te lo voy a mostrar. Vamos a hablar de cómo permanecer firmes en medio de la espera. Cómo caminar con fe, aun cuando el cielo parece callado. Cómo seguir creyendo, incluso cuando los días son largos y las respuestas lentas. Porque la fe verdadera no es resistir pasivamente, es caminar con esperanza, con adoración, con confianza, hasta que el cielo abra la puerta exacta en el momento perfecto. ¿Listo? Abramos tu corazón y entremos juntos en esta parte tan importante del proceso. Aquí es donde muchos se caen, pero tú no. Tú vas a permanecer. Esperar no es fácil. Es más, a veces esperar es más difícil que luchar, porque cuando estás en guerra, al menos te estás moviendo. Pero cuando estás esperando, parece que todo está en pausa. Hay momentos en los que ni siquiera sabes qué orar. Te arrodillas, miras al cielo, abres la boca, y lo único que sale es un suspiro, o un silencio, un Dios que se queda incompleto, una lágrima que cae sin explicación. ¿Y sabes qué? Eso también es oración. Eso también llega al cielo. Porque Dios no mide tu fe por la cantidad de palabras que usas, ni por qué tan elocuente suenas en tu cuarto cuando oras. Dios mide tu fe por lo que haces cuando ya no sabes qué decir, por cómo sigues confiando.
aunque ya no tengas fuerzas para pedir. A veces, la oración más poderosa no es la más larga, es la más honesta. Y cuando le dices a Dios, no entiendo nada, pero sigo aquí, eso toca su corazón más de lo que imaginas. Tú no necesitas entender todo para confiar. No necesitas tener todas las piezas del rompecabezas. No necesitas tener las respuestas para seguir avanzando. Lo único que necesitas es recordar una cosa. ¿Quién fue el que te prometió? No fue una emoción del momento, no fue el calor de un culto, no fue una persona intentando animarte, no fue un impulso de tu imaginación, fue Dios. El Dios que no miente, el Dios que no cambia, el Dios que habla y cumple, el Dios que ve lo que tú no puedes ver y ya trazó el final desde el principio. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24:35. Y si fue Dios quien habló, entonces no importa cuánto se tarde, no importa si ahora no ves nada, no importa si todos te dicen que no va a pasar. Dios no es hombre para mentir. Dios no se retracta de lo que dijo. Dios no cambia de opinión cuando cambian tus circunstancias. Lo que Él te prometió, lo dijo sabiendo todo lo que ibas a pasar. Y aún así, lo dijo. Así que no necesitas tener el plan completo. Solo necesitas mantener la confianza firme en aquel que sí lo tiene. Porque si el que te lo prometió fue Dios, ya no importa el cómo, ya no importa el cuándo. Solo importa que tú no sueltes lo que Él ya declaró. ¿Qué hacer para permanecer? Primero, recuerda lo que Dios ya hizo. Haz memoria, no solo con tu mente, sino con tu corazón. Detente un momento y pregúntate, ¿alguna vez Dios llegó cuando ya no dabas más? ¿Alguna vez apareció justo cuando pensabas que todo estaba perdido? ¿Te abrió una puerta cuando no había ninguna? ¿Te sostuvo en una etapa donde pensaste rendirte? Eso no fue suerte. Eso no fue casualidad. Fue fidelidad. La misma fidelidad que te trajo hasta aquí te va a llevar a lo que viene. El mismo Dios que te rescató es el que va a cumplir lo que te prometió. No olvides sus huellas, porque cuando no puedas ver el camino, recordar lo que ya hizo te dará fuerza para seguir caminando. 2. Escribe la promesa. No confíes tu promesa a la memoria. Las emociones vienen y van, y muchas veces el olvido es el arma que el enemigo usa para matar la fe. Toma papel, busca un lugar tranquilo y escribe lo que crees que Dios te dijo. Escribe el versículo que te marcó, el día, el momento, lo que sentiste, lo que viste. Aunque parezca pequeño, escríbelo. No es superstición, es disciplina espiritual, porque cada vez que leas esas palabras, estás recordándole a tu alma que Dios sigue en control. Y cada vez que dudes, podrás volver a ese papel como quien vuelve a una promesa viva. Una promesa escrita es una semilla regada con fe. Y cuidado con lo que borras, porque a veces lo que tú estás a punto de desechar, Dios está a punto de cumplir. Tercera, rodéate de fe, no de duda. La promesa que Dios te dio es frágil mientras crece, como una planta nueva, como un fuego en medio del viento, y hay entornos que pueden apagarla sin que te des cuenta. Personas que minimizan tu llamado, voces que se burlan de tu fe, ambientes donde hablar de Dios es demasiado, donde soñar es ridículo, donde lo espiritual es visto como exageración. Ten mucho cuidado, porque si no proteges tu entorno, puedes terminar abandonando lo que Dios te entregó. Rodéate de personas que te eleven, que cuando hablen enciendan tu fe, no tu miedo. Rodéate de palabra, ponla en tu celular, escríbela en la pared, escucha predicas, llénate de verdad, rodéate de adoración, canciones que te devuelvan el enfoque, que te recuerden que Dios no ha terminado.
Protege tu fe como quien protege un fuego en medio del viento. Cuarta, declara lo que crees, no lo que sientes. Hay días en que tus emociones no van a cooperar con tu fe. Días en los que te sientes confundido, desanimado, vacío, y pensarás, ¿de qué sirve seguir creyendo si nada cambia? Pero escucha esto, tus emociones cambian, la verdad de Dios no. Tus sentimientos no son malos, pero no pueden ser tu guía. No puedes dejar que lo que sientes anule lo que Dios dijo. Porque si vives solo por lo que sientes, terminarás caminando lejos de lo que Dios prometió. Por eso, en los momentos más oscuros, más pesados, más solitarios, es cuando necesitas hablar fe, aun con la voz temblando, aun con lágrimas, aun sin entender. Cuando tengas miedo, di, Dios me lo prometió y lo cumplirá. Cuando la duda te ataque, di, no entiendo, pero confío. Cuando sientas que te estás por rendir, di, yo no camino por vista, yo camino por fe. No subestimes el poder de lo que declaras, porque cuando tú hablas fe, el cielo responde, y algo se activa en tu interior. Tu alma escucha lo que tu boca dice, y la atmósfera alrededor comienza a alinearse con el reino de Dios. A veces no necesitas una señal, necesitas una declaración. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él no respondió con emociones, respondió con palabra. Y tú también tienes que aprender a hablar lo que Dios dijo, no lo que tu situación grita. No digas, no sé si Dios me escucha. Capaz me equivoqué. Capaz esto no era para mí. Declara, Él lo dijo, Él lo hará, y yo no voy a soltar la promesa, aunque no la vea todavía. Ahora quiero hacer algo contigo. Quiero orar. Pero más que una oración mía, esto será un momento entre tú y Dios. No importa si estás solo en tu cuarto, en la calle con auriculares, o mirando esto en silencio con lágrimas que nadie ve. Esta oración no es un guión, no es una fórmula, es un espacio sagrado, un puente entre tu fe y el corazón del Padre. Si puedes, cierra los ojos, respira profundo, silencia todo por un momento y ahora abre tu espíritu, porque Dios está aquí. Padre, aquí estoy, detenido en este momento sagrado, con el corazón abierto y con el alma expuesta delante de ti. Gracias por esta palabra. Gracias porque sé, con todo mi ser, que no fue casualidad que yo llegara a este video. Tú me citaste aquí. Tú preparaste esta hora. Tú sabías que yo necesitaba escuchar esto justo ahora. Sé que me estás hablando. Sé que estás tocando esa parte de mí que estaba cansada, que estaba dudando, que necesitaba recordar que tus promesas siguen vivas. Hoy me rindo delante de ti, no porque me haya rendido de luchar, sino porque me rindo a tu voluntad. Suelto mis planes, mis tiempos, mis ideas, y me entrego otra vez a lo que tú sabes que es mejor. Señor, aunque no entiendo lo que estás haciendo, confío en ti. Aunque no veo todavía el cumplimiento, creo en lo que me prometiste. Aunque hay días donde mi fe se tambalea, decido esperar. Limpia mi corazón, Dios. Llévate todo lo que me estorba por dentro. Quita el enojo que a veces escondo, la frustración silenciosa, la comparación que apaga mi gozo. Arranca de mí toda raíz de incredulidad. Dame fuerza para seguir creyendo. Dame valentía para no soltar la promesa, aunque el camino sea largo. Dame paciencia para esperar sin quejarme. Dame paz, mientras se cumple lo que aún no veo. Reaviva mi esperanza, Señor. Sopla vida sobre los sueños dormidos. Devuélveme la ilusión que perdí. Haz que vuelva a mirar hacia adelante con ojos de fe. Y si en algo me equivoqué, si tomé caminos que no eran tuyos, guíame de nuevo. No me dejes estancado en mi error.
Corrige mi ruta, pero no me sueltes. Yo no quiero tomar atajos, no quiero lo fácil, quiero lo eterno. Quiero cumplir el propósito completo que tienes para mí. No quiero vivir una versión reducida de mi llamado. Quiero vivir todo lo que tú soñaste para mí, aunque eso implique esperar. Y hoy, con fe, con lágrimas si es necesario, con mi alma consciente de que estás presente, declaro en voz alta, delante del cielo y de mi proceso: Dios me lo prometió y lo cumplirá, aunque no entienda, aunque me duela, aunque me tarde. Lo que tú dijiste se va a cumplir, y yo no voy a soltar esa verdad. En el nombre poderoso, eterno y fiel de Jesús. Amén. No importa cuánto tarde, no importa si ya pasó el plazo que tú pensabas, no importa si todo parece en contra o si otros ya se dieron por vencidos. Si Dios lo prometió, Él lo cumplirá. Aunque hoy no entiendas, aunque hoy duela, aunque no tengas respuestas todavía, lo verás, lo vivirás. Y cuando llegue ese día, sabrás que valió la pena cada segundo de espera. Y si esta palabra tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de cada frase, te invito a dejar una declaración en los comentarios. No lo hagas solo por ti. Hazlo también por alguien más que está esperando, igual que tú. Escribe esta frase de fe: confío en lo que Dios me prometió. Puede que alguien entre a este video cansado, con la fe desgastada, y al leer tu comentario encuentre fuerza para seguir. Porque tu fe también puede ser el puente para otros. Tu declaración puede convertirse en la respuesta a la oración silenciosa de alguien más. Así que respira. Quédate un momento más. No te apures por salir. Este es el final del video, sí, pero puede ser el inicio de una nueva etapa en tu vida. Una etapa donde ya no caminas desde la ansiedad, sino desde la confianza. Donde ya no repites lo que sientes, sino lo que Dios dijo. Porque después de esta palabra, después de esta oración, ya no eres la misma persona que presionó play hace una hora. Ahora tienes claridad. Ahora sabes que no estás solo. Ahora sabes que la promesa sigue viva. Y lo más importante, ahora sabes que Dios sigue obrando, incluso en el silencio. No estás esperando como alguien huérfano. No estás esperando como alguien olvidado, abandonado o sin dirección. Estás esperando como un hijo de Dios. Y los hijos no esperan con miedo, esperan con confianza, porque saben quién es su Padre. Y el Padre que te prometió no va a dejarte a mitad de camino. Él no abandona procesos. Él no cambia de opinión cuando tú te equivocas. Él no se cansa de ti. Él no retrocede cuando tú dudas. Él sigue adelante, porque su palabra es firme y su amor es eterno. Así que repítelo una vez más, no como un pensamiento pasajero, sino como una profecía sobre tu vida. Dios me lo prometió y lo cumplirá. Dilo aunque no lo veas. Dilo aunque no lo sientas. Dilo aunque te duela. Dilo aunque estés temblando por dentro. Dilo aunque estés llorando. Porque cuando hablas fe, algo se activa en lo invisible. El cielo responde a las declaraciones que nacen desde el quebranto, pero salen empapadas de confianza. Ahora entiende esto y escríbelo en tu corazón. Dios cumple sus promesas, pero lo hace, 1, a su manera. Dios no está limitado a tu lógica, ni a tu sistema, ni a tu forma de hacer las cosas. Él ve todo el panorama. Y a veces, lo que tú llamas pérdida, Él lo usa como parte del plan. Ese rechazo, esa puerta cerrada, ese cambio repentino no fue un error, fue redirección divina. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Isaías 55, 8, 2. A su tiempo,
Lo que tú ves como demora, Dios lo ve como preparación. Tú cuentas días, Dios trabaja en dimensiones eternas. Y cada minuto que parece tarde en tu calendario es perfectamente sincronizado en el suyo. Dios no improvisa, Dios agenda. Y cuando su reloj marque el momento exacto, lo que era espera se convertirá en cumplimiento repentino. Tercera, para su gloria. Cuando se cumpla, porque se va a cumplir, te vas a dar cuenta de algo. No fuiste tú, no fue tu esfuerzo, no fue la suerte, fue Él, fue su mano, fue su gracia. Y sabrás que cada lágrima, cada noche en silencio, cada oración con voz quebrada, valió la pena. Porque cuando Dios cumple, nadie más puede llevarse la gloria. Y eso lo hace aún más hermoso, más puro, más eterno. Así que espera con confianza, espera como hijo, espera sabiendo que el cielo no ha olvidado tu nombre, ni tu promesa, porque el Dios que habló sobre tu vida no cambia, no miente y no falla. Cierra los ojos por unos segundos, respira profundo, apaga el ruido alrededor por un instante. Ahora imagina ese momento, ese instante en el que todo se cumple, esa oración que hiciste con lágrimas, respondida, esa promesa que parecía lejana, hecha realidad. Imagina la llamada que estabas esperando, el mensaje, la noticia, el abrazo, la confirmación. ¿Puedes ver tu rostro? ¿Puedes sentir esa sonrisa que no nace de una emoción, sino de una paz profunda? ¿Puedes imaginar tu corazón en calma, sabiendo que valió la pena esperar? Eso ya existe en el corazón de Dios. Él ya lo vio. Él ya lo diseñó. Tú solo estás caminando hacia ello. Y por eso, con todo el amor de Dios en mi voz, te digo, no te rindas antes de verlo. No sueltes lo que Dios te prometió por lo que hoy no entiendes. No abandones lo eterno por el peso del momento. No tomes atajos por desesperación. Sí, hay días en los que cuesta. Sí, hay momentos en los que no entiendes nada. Pero justo ahí es donde más vale tu fe. Porque ahí es donde se prueba si confías en la promesa o solo en el resultado. Espera y verás. Confía y entenderás. Y por si lo olvidaste, repítelo conmigo, no como un deseo, sino como una profecía viva sobre tu vida. Él prometió, Él no falla, Él lo hará. Una vez más, Él prometió, Él no falla, Él lo hará. Dilo hasta que lo creas, dilo hasta que se grabe en tus pensamientos, dilo hasta que tu alma se alinee con el cielo. Y ahora haz esta declaración contigo mismo, como si marcaras una línea en el suelo espiritual. Hoy decido volver a confiar. Hoy suelto mi ansiedad. Hoy dejo de controlar. Hoy dejo de correr sin rumbo. Hoy dejo de exigirle a Dios respuestas y empiezo a descansar en su soberanía. Hoy escojo esperar. Hoy escojo creer aunque no lo vea, porque Dios me lo prometió. Y Él lo cumplirá a su manera, a su tiempo, para su gloria. Si esta palabra tocó tu alma, si sentiste que Dios te habló hoy como hacía tiempo no lo hacía, no la guardes solo para ti. Este mensaje no es para acumularlo, es para extenderlo. Es para que fluya como río hacia otros corazones que están sedientos. Allá afuera, hay personas que están al borde de rendirse. Gente que oró anoche con su última fuerza, pidiéndole a Dios una señal, una palabra, una razón para seguir creyendo. Y tú puedes ser el canal que lleve esta promesa hasta ellos. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para abrazar a alguien con esperanza. Porque a veces, un simple mensaje, un link compartido, un comentario visible, es lo que Dios utiliza para tocar a alguien justo a tiempo. Así que si esta palabra encendió tu fe, si removió algo dentro de ti, hazlo visible.
Escribe en los comentarios esta frase de fe viva: yo confío en lo que Dios me prometió. No lo hagas solo como un cierre, hazlo como una siembra espiritual. Alguien va a leerlo y puede que encuentre fuerza en tu declaración para no rendirse. Dale like si algo dentro de ti se alineó con la verdad de esta palabra. Comparte este video con alguien que esté esperando una promesa, una hermana, un amigo, un hijo, un líder cansado, un corazón silencioso. Tú no sabes si ese pequeño gesto puede salvarle la fe a alguien. Y ahora, antes de cerrar esta hora juntos, quiero despedirme con una bendición sobre tu vida. Que el Señor te dé paz mientras esperas. Que en medio del silencio encuentres su voz. Que en medio del proceso sientas su mano guiándote. Que tu corazón no se endurezca por el tiempo, sino que se fortalezca en la esperanza. Y que cuando llegue la promesa, porque llegará, tengas un corazón maduro para recibirla, humilde para reconocerla y agradecido para honrarla. Dios te vio, Dios te oyó, Dios te escogió y Dios te cumplirá. No por lo que tú hiciste, sino por quién Él es. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Y gracias por creer, incluso cuando no es fácil. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, sigue esperando con fe, porque lo que viene es más grande de lo que imaginas. Señor, enséñame a esperar con fe. Padre Celestial, en este momento detengo todo, apago el ruido externo y me entrego por completo a tu presencia. Aquí estoy, con el corazón abierto, con las manos vacías, pero el alma despierta. Con dudas, sí, pero también con una fe que, aunque pequeña, aún respira. Gracias por traerme hasta aquí. Gracias por no soltarme en medio del camino. Gracias por las veces en las que no entendí, pero aún así, tú estabas ahí. Señor, tú conoces mi historia, conoces mis sueños, mis temores, mis heridas. Conoces cada promesa que he guardado en mi interior, esas que me has hecho en silencio, en oración, en lágrimas, en momentos donde todo parecía tan real, tan claro, tan tuyo. Pero ahora hay días en los que dudo, días en los que siento que nada avanza, días en los que me pregunto si lo imaginé, si lo inventé, si me equivoqué al creer. Y en esos días, Señor, no quiero alejarme de ti. Quiero acercarme aún más, no para exigir explicaciones, sino para descansar en tu corazón. Señor, ayúdame a esperar sin perder la fe, a esperar sin amargura, a esperar sin reemplazarte con mis propias ideas, a esperar con los ojos puestos en tu fidelidad y no en mi calendario. Si tú me prometiste algo, yo quiero creer que lo vas a cumplir, no a mi manera, no bajo mis condiciones, sino en el tiempo perfecto del cielo. Y si aún falta proceso en mí, te pido que lo completes. Hazme madurar, hazme crecer, haz que mi carácter sea más fuerte que mi ansiedad. Perdóname, Señor, por las veces que intenté forzar las cosas con mis propias manos, por las veces que me adelanté, que me impacienté, que dudé de tu bondad. Perdóname por querer controlar lo que solo tú puedes gobernar. Perdóname por comparar mi camino con el de otros, cuando cada historia que escribes es única y perfecta. Hoy te entrego mi tiempo, te entrego mi proceso, te entrego mis expectativas y decido confiar, aunque no entienda. Decido esperar, aunque no vea. Decido permanecer, aunque me cueste. Señor, fortalece mi corazón mientras espero. Que no me hunda en la desesperanza. Que no me apague la rutina. Que no me hable más el miedo que tu palabra. Llena mis pensamientos de verdad. Llena mi alma de paz. Llena mis días de propósito, aun cuando no vea resultados inmediatos. Recuérdame cada día que estoy caminando hacia lo que tú ya preparaste.
que no estoy estancado, que no estoy olvidado, que cada paso, aunque pequeño, me acerca más a lo que soñaste para mí. Ayúdame a ser fiel en lo pequeño, a obedecerte en silencio, a adorarte sin necesidad de respuestas, a servir sin ser visto, a sembrar sin saber cuándo llegará la cosecha. Y cuando llegue el día, Señor, cuando vea cumplirse lo que un día me prometiste, cuando ese sí finalmente llegue, cuando esa puerta se abra, cuando esa palabra se materialice, haz que mi corazón esté preparado. Haz que yo no olvide todo lo que hiciste en el camino. Haz que te glorifique y no me enorgullezca. Haz que lo reciba con gratitud y con humildad. Y si en algún momento me pierdo, me desvío o me enfrío, tráeme de vuelta. Hazme recordar que la promesa no es el final. Tú eres el final. Tú eres el centro. Tú eres mi recompensa. Gracias, Señor, porque aunque no entiendo todo, puedo confiar en ti. Gracias, porque aunque no siempre me hablas como yo quisiera, siempre estás presente. Gracias por la promesa. Gracias por el proceso. Y gracias, sobre todo, por tu presencia que me sostiene mientras tanto. Hoy elijo esperar, no con resignación, sino con esperanza viva. Porque tú lo prometiste y tú lo vas a cumplir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.